Bienvenidos a Loaiza Somos Salud. El día de hoy, Pamela Wong nos ha preparado una nota en la cual nos comenta cuáles son los cuidados del paciente con asma. Veámosla. De acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, hasta el primer bimestre de este año se han notificado 2.970 episodios de asma en el país. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, de los bronquios, tanto los bronquios pequeños como los bronquios grandes. Y generalmente tiene una causa alérgica, por eso se llama inflamación alérgica. Especialistas comentan que la mayoría de pacientes aquejados por esta patología nacen con un componente genético que evoluciona a razón de diferentes factores encontrados en el ambiente, como lo son el moho y la humedad, siendo los tratamientos otorgados los siguientes. Bueno, tenemos los tratamientos, básicamente como esta es una enfermedad inflamatoria, estamos dando inhaladores de tipo inflamatorio. Ahora, ¿por qué inhaladores? Antiinflamatorio. Digo, ¿por qué inhaladores? Porque son medicamentos que van directo a la vía aérea y entonces tienen menos posibilidad de tener efectos adversos, como por ejemplo sería dar un corticoide en vía sistémica o en vía oral, o por ejemplo intramuscular o endovenosa, que podría tener algún efecto sistémico, en este caso para el paciente. Entonces por eso preferimos los corticoides inhalados, por ejemplo, que son los medicamentos de base para el tratamiento de asma. Asimismo, el especialista comenta sobre las medidas de prevención. O sea, un paciente que tiene asma tiene que evitar, por ejemplo, en casa sobre todo, mantener sitios que tengan polvo. Por ejemplo, alfombras, por ejemplo, peluches, por ejemplo, animales, si es que son alérgicos a los animales. Por ejemplo, muebles antiguos. En los cuartos, por ejemplo, no tener libros, bibliotecas, todo lo que tenga retención de polvo, porque estos generalmente van a tener ácaros y los ácaros aumentan en humedad, ¿no? Que ese es otro también tema importante. Generalmente los asmáticos se complican en los climas húmedos. Lima es un clima húmedo y por lo tanto en Lima tenemos gran cantidad de asmáticos, ¿no? Entonces es importante el control del asma, el control de los factores desencadenantes y el tratamiento adecuado por un médico especialista en este caso. Anteriormente en la primera ola, digamos, se decía que el asma era un factor de riesgo importante para los pacientes, para que el COVID se complique en ellos, ¿no? Ahora lo que se sabe es que los pacientes que tienen asma y están controlados, o sea, bien tratados, podrían incluso superar el COVID fácilmente. Se sabe que los pacientes que tienen asma severos o mal controlados o que no tienen, digamos, un tratamiento de base, podrían ser los que se compliquen, ¿no? Entonces ahora los asmáticos leves o los asmáticos intermitentes podrían incluso no tener riesgo o tener un riesgo muy similar al que no tiene asma de sufrir COVID o no. En la siguiente nota, Michael Calonge nos comenta sobre los cuidados de las personas que sufren de enfermedades reumáticas. Veamos la nota. El Servicio de Inmunorreumatología durante la pandemia ha priorizado la atención en pacientes con enfermedades sistémicas, porque afecta el sistema inmunitario del cuerpo y acelera el deterioro del paciente, como lupus, vasculitis, artritis reumatoide, cuyo tratamiento no se puede interrumpir porque la severidad de la enfermedad puede llevarlo a complicaciones mayores. Son enfermedades que, como lo dice su nombre, son sistémicas y eso refiere que nos van a comprometer más de un órgano y que pueden conllevar a la pérdida de la vida en algunos casos si interrumpimos el tratamiento. Por consiguiente, es tan importante tener que usar la medicación de la forma correcta en el tiempo y los plazos adecuados. Por ejemplo, nosotros usamos un medicamento que es la ciclofosfamida, el cual puede bajar las defensas y al paciente lo puede exponer a un proceso de infección. Si nosotros no controlamos eso, si no tomamos acciones respectivas, pues el paciente se puede infectar. Mirando del otro lado, si nosotros no damos la medicación correspondiente al paciente, la enfermedad va a estar más activa y va a producir mayor daño en los organismos que tienen. La recomendación es que acudan al consultorio para que sean evaluados y se continúe con su medicación. De no ser así, corren el riesgo que la enfermedad se reactive y pueda comprometer más su salud. La atención de los pacientes la estamos desarrollando de forma presencial, básicamente para ese tipo de enfermedades. Los pacientes vienen, se les da la cita en el día y son atendidos en el día con todas las medidas respectivas de precaución para el COVID. En relación a las atenciones de consulta externa, la reducción ha sido aproximadamente un 80% y en lo que vendría a ser la parte de procedimientos, alrededor del 95% menos de atención. Las teleconsultas permiten continuar con la atención de pacientes con osteoporosis, artrosis, dolores musculares y articulares, quienes sufren dolor de manera repentina pero no limitante, y no es necesario que acudan a un centro de salud,
pero es importante la continuidad del tratamiento. Los pacientes que cuentan con el Seguro Integral de Salud y se atienden por teleconsulta reciben su receta digital y recogen la medicina en su centro de salud más cercano a su domicilio, porque pertenecen a la jurisdicción del Hospital Loaiza. Muy buenos días, nos encontramos el día de hoy con la psicóloga Katia Ceballos. Ella es parte del equipo del Servicio de Salud Mental de nuestro hospital y vamos a hablar sobre algo muy importante. En este tiempo de pandemia muchas personas han estado cuidándose en casa, evitando salir, justamente para evitar contagiarse del virus y especialmente nuestros adultos mayores. Pero ¿de qué manera afecta esto a su salud mental? Bienvenida, Katia, por favor, para poder iniciar la entrevista. ¿Cómo afecta este confinamiento, esta sensación de estar ahí inseguro de repente, ¿no? En casa, buscando una protección que no encuentras afuera? ¿Cómo afecta esto a nuestros adultos mayores? Ok, gracias, buenos días. Bueno, ya sabemos que desde el inicio de esta emergencia sanitaria siempre se ha hablado de que la población mayor, los adultos mayores han sido los más vulnerables y los que han estado más tiempo cuidándose y los que han estado de repente con más tiempo también expuestos a tener estos problemas emocionales, ¿no? Hay que pensar que ellos, por ejemplo, desde que empezó todo esto, me he ido escuchando que ellos son los primeros, de repente, los más afectados. Ahora, ¿qué les ha afectado? Sí, porque el tiempo que hemos tenido oportunidad de poder conversar con ellos, por ejemplo, nos manifiestan mucho temor, mucho miedo, mucha angustia, ¿no? Ese no saber qué pasa, porque muchas veces la familia tiende a ocultar información, por ejemplo, ellos ven que entran y salen y de pronto no saben qué está pasando, la incertidumbre, ¿no? Que es lo que en ellos, por ejemplo, se está manejando en este tiempo, ¿no? El ver, por ejemplo, que sus contemporáneos ya no están con ellos, el perder familia, el perder amigos, ¿no? Muchos pueden estar haciendo casos depresivos, ansiosos, ¿no? Bueno, y esto afecta definitivamente en todo su bienestar emocional. ¿Y cómo podemos, estando en casa, ayudarlos a manejar esta situación? Es muy importante el apoyo de la familia, la comunicación, ¿no? Se tiende mucho a pensar que el adulto mayor que esté solo en su cuarto y para que esté tranquilo, ¿no? Hay que hacerlo participar de las actividades, hay que brindarles la información en la medida que ellos puedan comprender. Si tenemos que explicarles 2 o 3 veces las cosas, hay que hacerlo, ¿no? Porque ellos lo están necesitando. Imagínense nosotros, por ejemplo, ¿no? Que de pronto lleguemos a un sitio y vemos que todo el mundo se mueve, pero nadie nos dice nada, ¿no? Y es lo que ellos están viviendo actualmente. Entonces hay que hacerlo de participar de las actividades, hay que crear las rutinas diarias, por ejemplo, ¿no? Cosas pequeñas que puedan hacer, viendo su grado de limitación que tengan, ¿no? Y hacerlo participar, ¿no? De las conversaciones, comunicarse mucho a través del celular, a través de las videollamadas. Ellos no manejan los equipos electrónicos, no manejan lo que es el internet, pero nosotros podemos apoyarlos de esa manera, ¿no? Que se comuniquen con los parientes que están lejos, con los familiares que ellos extrañan, por ejemplo, ¿no? Y siempre estar en comunicación, ¿no? Esa es la base para poder ayudarlos en estos momentos. ¿Y cuáles serían las señales de alerta? O sea, ¿qué cosas debemos tener en cuenta en la actitud y la conducta de nuestros adultos mayores para decir, tengo que buscar ayuda? Por ejemplo, si de pronto ya no quieren participar, ya no quieren conversar con nadie, si de pronto están dejando de comer, o sea, disminuye su ingesta de alimentos, todo el día quieren estar dormidos, echados en casa, en cama, no quieren, ya antes las actividades que antes hacían ya no las están haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Tristeza perenne, ¿no? De pronto quieren estar solos en su dormitorio, no quieren conversar con nadie, ¿no? Esa es una alerta ya, ¿no? Tienen que tener cuidado un poco con la medicación. Uh-huh. Y entre las actividades, porque, bueno, siendo adultos mayores a veces por temas físicos tienen varias limitaciones, ¿no? Pero algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad que podrían hacer también en casa con el acompañamiento debido, ¿qué sugerencias tiene? Bueno, yo he estado observando que algunos adultos sí tienen que movilizarse, ¿no? Las caminatas, por ejemplo, es muy, muy bueno, ¿no? El hecho de caminar, de ejercitarse. Yo sé que hay algunos ejercicios, bueno, no los conozco mucho, pero el tai chi, ¿no? Que son movimientos lentos que están dirigidos para ellos, ¿no? Hay personas que los están realizando, hay tutoriales en YouTube, por ejemplo, que la familia puede buscar y puede de alguna otra manera observar, dependiendo de la movilidad y de lo que ellos puedan realizar, ¿no? Entonces es importante que también la familia se trate de comunicar con aquellas personas que puedan darles orientación en el sentido de los ejercicios que puedan realizar.
Ok, y finalmente, ¿qué recomendación en general le daría a la familia? Porque dentro de casa tenemos diferentes actores, ¿no? Está papá, mamá, los hijos, los nietos, los abuelitos, a veces hay hasta sobrinos o personas que viven con nosotros. ¿Cómo podrían ellos también colaborar y contribuir? Ya. Hay que pensar, ¿no?, que las personas mayores en su momento nos cuidaron a nosotros, ¿no? Y yo siempre digo, tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores como quisiéramos que nos cuiden a nosotros cuando lleguemos a esa edad, ¿no? Ellos ya han pasado por situaciones difíciles, ya han pasado problemas económicos, problemas de violencia política, problemas culturales, sociales, qué sé yo, ¿no? Y ellos nos cuidaron a nosotros. Ahora nosotros tenemos que cuidarnos a ellos, ¿no? Hay que pensar también que si estamos acá, todos nosotros es por ellos. Entonces yo les pido a la familia que tengan mucha paciencia con los adultos mayores. A veces tienen problemas auditivos, de comprensión, de atención, y hay que repetirles las cosas muchas veces. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay que... Muchos terminan asustados y por miedo, porque ellos tienen idea de que están incomodando, de que ya no se sienten inútiles, por ejemplo, porque ya no pueden hacer las cosas que antes hacían, ¿no? Entonces hay que darle todos los reforzadores positivos para que ellos se sientan bien con nosotros, que no sientan que somos una carga, al contrario, que lo que nosotros hacemos por ellos lo hacemos con mucho amor, lo hacemos porque es nuestra responsabilidad como hijos, como sobrinos, o dependiendo del grado digamos, de familiaridad que se tenga, ¿no? Pero sí es importante que ellos sientan eso, ¿no? Que no sientan que somos una carga, porque eso, sumado a lo que estamos viviendo, no nos estamos ayudando. Por el contrario, tenemos que darle todo el reconocimiento, todo el afecto, y si tenemos la oportunidad de darles un abrazo, de darles un beso, ¿no?, de que estamos juntos con ellos en estos momentos difíciles que estamos saliendo, hay que hacerlo, ¿no? Eso, para ellos, el reconocimiento del afecto familiar, del afecto de los hijos, del afecto de los nietos, es muy importante. Muchas gracias, Katia, por esas importantes recomendaciones que estás dando a las familias. Realmente mucha paciencia, mucho amor y mucha comprensión con nuestros adultos mayores. Gracias nuevamente por esta entrevista. Gracias también al equipo de Telesalud que nos ha permitido poder conectarnos de esta manera. Sí, gracias, muchas gracias. Durante este periodo de pandemia por coronavirus, el Departamento de Diagnóstico por Imágenes ha realizado una importante labor al cuidado de los pacientes afectados por esta enfermedad. Veamos la nota de Randy García. 50.000 exámenes radiológicos de diversos tipos se llevaron a cabo en el Departamento de Diagnóstico de Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza durante el estado de emergencia por la COVID-19. La doctora María Cecilia Ortiz Mejía, jefa de la mencionada especialidad, nos explica cómo ha sido el proceso y adaptación durante la crisis sanitaria. Bueno, a raíz de la pandemia COVID-19, la verdad que fue muy difícil, bastante preocupante para todos los jefes, porque teníamos que adaptarnos a algo que todavía no conocíamos, en qué amplitud venía esto. Y fue bastante difícil porque todo nuestro personal, incluso nosotros mismos, teníamos muchísimo miedo porque no sabíamos a qué es lo que nos estábamos enfrentando. Pero así todo, pues nos pusimos fuertes, nos pusimos, como quien dice, la camiseta y salimos adelante, y de lo cual yo tengo que estar muy agradecida a todo mi personal, ya sea mis licenciados de tecnólogos que han puesto, como dice, el hombro, pero después ya posteriormente esto se ha ido caminando en forma fluida y ya todos, como ustedes han visto, se protegen de acuerdo a sus áreas donde están trabajando, tanto el personal administrativo, los licenciados tecnólogos, los técnicos de enfermería y todo el personal médico también toma sus precauciones y se cuida, ¿no?, para afrontar esta situación. Esta es nuestra sala de informes de rayos X, donde tenemos el doctor Hans, que está haciendo sus informes de radiológicos, ¿no?, y donde puede él ver los diferentes exámenes, ¿no?, con sus herramientas de diferentes pacientes. Este es el servicio de tomografía. Justo están acá los muchachos tomando una tomografía paciente de UCI general. Este es donde ellos procesan todos los exámenes, los tecnólogos. Esta es nuestra adquisición en diciembre del 2019 y desde ahí ha estado operativo y salvándonos para los informes de lo que es la pandemia. Por otro lado,
El doctor Mario Roberto Cabero Cueva, jefe del servicio de radiografía del Hospital Loaiza, nos explica el proceso de diagnóstico por imágenes de los pacientes por parte del cuerpo médico que son atendidos en el área. Bueno, primeramente las imágenes se adquieren, como ustedes vieron ya, en el ambiente del costado, donde está el tomógrafo, son adquiridas por el tecnólogo, y esas imágenes, una vez que se procesan, pasan a estas estaciones de trabajo, donde hay médicos residentes que están revisando todas las imágenes, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá, hacemos el informe. Primero, el médico residente comienza a ver las imágenes y procedemos, hace un preinforme. Una vez que el médico residente ya hace un preinforme, se lo presenta al médico asistente, entonces, y procedemos a hacer el informe de los pacientes COVID. De igual modo, durante la pandemia por COVID-19 se realizaron 5.115 procedimientos radiográficos en huesos a pacientes hospitalarios, 8.236 radiografías de tórax en pacientes no COVID y UCI COVID, así como 13.076 ecografías a pacientes no COVID-19. Tenemos todo para brindar a los pacientes que son los más beneficiados realmente, ¿no? En esto es lo que nosotros queremos y toda gestión va a querer, que el paciente es primero y para eso estamos nosotros, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta edición de Loaiza Somos Salud. Los esperamos el próximo viernes con más información para el cuidado de tu salud y el de tu familia.